Hola y bienvenidos a este podcast acerca de la pobreza y desigualdad en Colombia. Mi nombre es Erika Millán y con mis compañeros Brian Rodríguez y Diego Torres le vamos a hablar en los siguientes minutos acerca de este tema. Para poder medir la pobreza nos podemos guiar por el indicador NBI o las necesidades básicas insatisfechas de Colombia. Es el último que se realizó fue en el 2018. ¿Qué mide este indicador? Este indicador muestra el nivel de satisfacción de los colombianos de todos los departamentos de acuerdo a ítems básicos como es la salud, la educación, la vivienda y el saneamiento público. Nos podemos observar que los departamentos más afectados que tienen el mayor índice de insatisfacción son el Chocó, la Guainía, Valpes, Bichada, la Guajira, que al ser departamentos alejados, que de difícil acceso, el nivel de insatisfacción es mayor y tienen mayor olvido por parte del gobierno colombiano. También podemos notar que el mayor índice de satisfacción se encuentra en los departamentos céntricos, como lo es Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, los Santanderes, notando así que hay un gran distanciamiento entre el centro del país y sus alrededores. Otro indicador que podemos tomar como referencia para medir la pobreza en Colombia es el índice de pobreza monetaria. En este nos va a mostrar la pobreza que se ha venido disminuyendo desde el año 2002 al 2018 respecto a esta gráfica que es tomada del DANE. Pero también nos muestra una desigualdad entre los centros poblados y rurales y en las cabeceras municipales o las ciudades. Por ejemplo, tenemos que para los centros poblados y rurales para el año 2018 es una pobreza del 36.1%, mientras que para las cabeceras es del 24.4%, mostrando así una diferencia de 12 puntos porcentuales, significando así una desigualdad tanto en el campo como en las cabeceras municipales, siendo el campo el más afectado o los centros rurales debido al abandono y la falta de tecnificación del campo. Ya desagregando la pobreza monetaria por departamentos, nos podemos fijar que nuevamente, igual que en el índice de necesidades básicas y satisfechas, los departamentos alejados del centro del país, como lo son el Chocó, la Guajira, el Cauca, Magdalena, Córdoba, que son departamentos históricamente olvidados por el gobierno, que tienen mayor índice de pobreza, mayor índice de necesidades insatisfechas y que tienen mayor posibilidad de tener una pobreza extrema. También nos podemos fijar en este índice que otra vez las ciudades más favorecidas y departamentos más favorecidos son los departamentos de Cundinamarca, Risaralda, la ciudad de Bogotá, eh, el departamento de Santander, que al ser departamentos céntricos de la ciudad tienen este privilegio y tienen mayor concentración de riqueza. Esta concentración de riqueza la podemos notar en las cifras dadas por el mismo DANE, en el que expresa de que los departamentos y ciudades como Bogotá, Antioquia, Cundinamarca, Valle del Cauca y Santander se ubica el 48.6% de la población y aún así tienen el 63.3% del ingreso doméstico del país, mientras que los departamentos como Caquetá, Cauca, Chocó, Córdoba, La Guajira y Sucre, donde vive el 13% de la población, apenas percibe el 7% del ingreso nacional, siendo una diferencia dramática que aunque a pesar de la población es aumentada en el centro del país, el nivel de ingresos es muy diferente a los departamentos alejados o olvidados por el gobierno, olvidados por la comunidad, olvidados por la sociedad colombiana, de los cuales solo se acuerdan en momentos críticos o en momentos de necesidades extremas. La pobreza no solo se presenta en los departamentos o ciudades alejadas del centro del país, esta la podemos observar en el campo, en la pobreza rural que se presenta hoy en día en el campo colombiano es tremenda debido a que la falta de oportunidades laborales que se presenta en el campo, debido a la falta de oportunidades que tiene el campesino para poder subsistir, en el abandono que ha presentado el campo colombiano por parte del gobierno nacional, donde los planes de recuperación y de apoyo al campo no son lo suficiente, donde no hay una tecnificación del campo que permita ayudar a los campesinos a subsistir y poder salir adelante,
donde hay una diferencia tremenda entre lo urbano y lo rural, siendo un ejemplo claro en este momento de pandemia, donde se hizo evidente la falta de conectividad y tecnología que tiene el campo colombiano en contraste con la región urbana del país. Uno de los mayores factores que afecta a un país y por el cual se evidencia más pobreza es el desempleo. En Colombia hay una relación entre el desempleo y la pobreza muy estrecha, donde podemos observar de que si el desempleo disminuye, la pobreza va a disminuir igualmente, donde podemos observar que este indicador, el desempleo, es una parte fundamental para la sociedad colombiana, donde hay un desempleo no solo en la parte rural, en el campo colombiano, sino hay un desempleo significativo en el centro, en las cabeceras del país, donde cada vez es más común encontrar personas desempleadas y más ahorita en tiempos de pandemia donde el desempleo se aumenta debido a esta situación. Bueno, teniendo en cuenta lo que nos decía nuestra compañera Erika, en que el desempleo y la pobreza van de la mano, y en eso estoy muy de acuerdo. Vamos a mirar las tasas de desempleo de un 2019 relativamente normal a un 2020 en donde nos encontramos un tema de pandemia, un tema en donde nos mandan a un aislamiento y debido a esto las empresas tuvieron que cerrar, muchas empresas cerraron, otras pudieron mantener cierta cantidad de empleados, pero tuvieron que desemplear bastantes empleados, bastante personal, y otras empresas que pudieron conservar sus empleados, mantenerles el trabajo a sus empleados. Y lógicamente, pues esto nos va a dar que el desempleo tuvo que aumentar debido a estos despidos. Entonces, miremos la gráfica, miremos la tasa global de participación. Esta tasa disminuyó, obvias razones disminuyó. La tasa de ocupación también disminuyó, pero la tasa de desempleo, como era obvio, del 2019 al 2020 aumentó. Tenemos una tasa del 2019 del 10.2 y una tasa para el 2020 del 15.8. Relativamente aumentó, obvias razones, pero tengamos en cuenta esto, y es que en Colombia siempre hemos manejado unas tasas de desempleo altísimas. Teniendo en cuenta el desempleo, que las tasas de desempleo en Colombia son altas, también vamos a ver que la informalidad en empleos es demasiada. Vamos a ver un porcentaje del 69.1% en la ciudad de Cúcuta, es frontera. La informalidad va a estar grande también. Y podemos ver un promedio de este cálculo que se hizo a 23 ciudades y al área metropolitana, que nos da un 48% de informalidad en los empleos. Bueno, otra manera de mirar el desempleo en Colombia, y tengamos en cuenta esta gráfica, porque esta gráfica nos va a dar a entender el desempleo en Colombia por el nivel educativo que se tiene y la discriminación que hay en emplear a una mujer y a un hombre. Vamos a mirar en la gráfica que en toda la gráfica, en el nivel educativo que tenemos posgrado, educación universitaria, educación técnica, educación media, educación básica primaria y ningún estudio, siempre el desempleo va a ser mayor en las mujeres que en los hombres. Esto es una desigualdad que se da en Colombia y vemos que la brecha entre emplear a una mujer y emplear a un hombre es demasiada, debido a que las mujeres son más desempleadas que los hombres. Bueno, aquí podemos ver también la brecha que surge entre la tasa de desempleo que en temas de ser hombre o ser mujer, donde la desigualdad es muchísima, y podemos ver un total nacional que hay una brecha del 8.8%
entre las mujeres y los hombres en tasas de desempleo. Como lo pudimos ver en las gráficas anteriores, la desigualdad en Colombia es muchísima contra la mujer. Y eso, que las tasas muestran que el nivel educativo de las mujeres es mayor a el de los hombres. Pero esto no significa que por tener más estudios, por ser más educadas, van a conseguir rápido un empleo. Antes, peor. Prefieren contratar a un hombre que a una mujer. Y cuando contratan a una mujer, podemos ver brechas salariales significativas entre un hombre y una mujer con el mismo nivel educativo. Y hablando de desempleo, el desempleo en los jóvenes es muchísimo mayor. ¿Debido a qué? Debido a que la falta de experiencia y la falta de oportunidades es fatal para un joven. Debido a que las empresas, si no tienes experiencia, no te contratan. Y si no hay oportunidades para que el joven adquiera experiencia, jamás va a ser contratado. ¿Y por qué se da esto? Porque ahora muchos estudiantes salen muy jóvenes y si va a buscar un empleo, lo primero que le van a pedir es que tenga experiencia. Y esto en Colombia es fatal. Bueno, también tenemos los jóvenes que ni estudian ni trabajan. ¿Por qué se dan esto? Por falta de oportunidades, no hay educación, embarazos a pronta edad y varios factores que afectan que un joven estudie o que un joven trabaje. En cuanto al aumento de la pobreza por la pandemia del COVID-19 en el presente año, analizamos las encuestas emitidas y realizadas por el Departamento Nacional de Estadísticas DANE, las cuales fueron realizadas a los hogares de las 13 principales ciudades del país, arrojándonos como resultado que la pobreza en estas ciudades pasaría del 18% al 32% y la pobreza extrema se reflejaría de un 4,5% a un 16,7%. Esto a consecuencia de la pérdida de ingresos de los sectores debido al cierre que hubo en estos y al confinamiento. Esto nos da a entender que pues, la sexta parte de la población de estas ciudades pasaría de tener un ingreso tan bajo que ni siquiera sería suficiente para subsanar sus alimentos. La gráfica nos muestra los cambios potenciales de la pobreza por el COVID-19 en las 13 principales ciudades del país. Esto nos muestra las tasas aproximadas de pobreza en las ciudades antes y después del COVID-19. Como podemos evidenciar, la pobreza tuvo un incremento eh, catastral, donde podemos ver enmarcado el antes en color rojo y el después en color verde. La pobreza aumentó significativamente. La pobreza derivada de la pandemia del COVID-19 frente a las transferencias a hogares por el gobierno. Debido al aumento de la pobreza extrema sin precedentes que se ha presentado en Colombia el último año, en consecuencia de la pandemia del COVID-19, esta se ha tornado más aguda en las principales ciudades del país, las cuales pues tienen mayor porcentaje de habitantes. Según las estadísticas presentadas por el Departamento Nacional de Estadísticas, eh, este aumento de la pobreza ocurriría inclusive si los subsidios decretados por el gobierno llegan efectivamente a sus destinatarios, ya que estas ayudas solo compensan una pequeña parte del ingreso de los hogares. En cuestión de los 160.000 pesos entregados por el gobierno, los cuales son equivalentes al 23% de un salario mínimo legal mensual vigente del país. La gráfica muestra cuál sería el aumento de la pobreza si el gobierno nacional mantuviera o aumentara las transferencias de ingresos solidarios. El primer escenario, el cual sería si el gobierno nacional entrega 160.000 pesos
por ingresos solidarios, la pobreza alcanzada sería del 32% y la pobreza extrema sería del 17%. En la gráfica también se observa el costo de las transferencias como porcentaje del PIB y del presupuesto público del año 2020. Y en caso de que dicha transferencia fuera de un salario mínimo mensual, el costo sería de 2,49 billones de pesos del presupuesto y 0,23 del PIB. Propuestas alternativas para la mitigación de la pobreza en Colombia a consecuencia del COVID-19. La primera propuesta es dar un mínimo vital de medio salario mínimo para personas de los estratos 1, 2 y 3 que vivan solas y el doble para los hogares de 2 o más integrantes de esos mismos estratos. Esto durante el tiempo de confinamiento y 3 meses después. La segunda propuesta es dar un monto de 117.600 pesos mensuales por cada integrante del hogar en el régimen subsidiado de salud. La primera propuesta tiene la ventaja de reducir considerablemente la vulnerabilidad en el contexto de la pandemia, pero la focalización de esta no es la más adecuada, porque al analizar las encuestas emitidas por el Departamento Nacional de Encuestas DANE, por ejemplo, el 65% de los hogares dentro de las 13 principales ciudades del país no habrían caído en pobreza por el COVID-19. Si se siguiera esta propuesta para las 13 principales ciudades principales del país, el subsidio llegaría a 5.937.000 hogares y tendría un costo de 4,85 billones de pesos, estos representados en un 1,8 del presupuesto nacional y un 0,46 del Producto Interno Bruto. Bajo el modelo de la segunda propuesta, se beneficiarían 2.452.000 hogares y 6.184.000 personas, a un costo del 0,72 billones, representados en un 0,26% del presupuesto público nacional y un 0,07% del Producto Interno Bruto. A lo que la opción que se presenta mejor y más viable es la propuesta 2. Las medidas del gobierno para mitigar la pobreza en pandemia. Para afrontar las consecuencias de la pandemia, el gobierno nacional aprobó transferencias monetarias para las personas más vulnerables del país. 145.000 pesos adicionales para los beneficiarios de Familias en Acción. 356.000 pesos adicionales para beneficiarios de Jóvenes en Acción. 75.000 pesos para 1.000.000 de personas con una devolución del IVA y 160.000 pesos de ingreso solidario para más de 3 millones de familias no cubiertas por otros programas por cada mes de confinamiento. ¿Qué se puede hacer y qué elecciones quedan? Bajo las circunstancias actuales, un ingreso básico de emergencia durante el tiempo que dure el distanciamiento social obligatorio y cuyo monto se reduzca a medida que reactiven las actividades económicas. Es la vía adecuada para proteger la vida y el sustento de muchas personas que no pueden trabajar. Debido pues al aislamiento, muchas personas perdieron sus empleos, quebraron sus negocios, por ende no tienen un sustento o no tienen un ingreso para solventar sus necesidades. Lo anterior evitaría el colapso social derivado del aumento descomunal de la pobreza y la indigencia en el territorio nacional. Muchas gracias, esto ha sido todo acerca del podcast
de la pobreza y la desigualdad en Colombia.